Entonces vamos a comenzar, vamos a orar, como todos los días. Señor, yo te doy gracias por estar con nosotros, te doy gracias por este día hermoso que tú nos regalas. Gracias por estar en este lugar y bendecir la palabra, Señor. Yo te pido que tú toques a cada corazón que está aquí, que seas tú hablándole, que tu palabra dice, como dice en tu Biblia, que prospere para lo cual tú la envías, Señor. Señor, habla tú. Te necesitamos, Señor. Anhelamos tu palabra. Anhelamos tu revelación, Señor. Queremos saber más de ti, conocerte más, para amarte como tú te mereces, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada terminamos con Hechos 3, del 34 al 42, voy a leer, que habían en los apóstoles, ¿no es cierto?, relatan, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Aquí dice, por la mano de los apóstoles, o sea, todos los apóstoles se hacían señales y prodigios, no eran algunos nomás, porque después aparece Pedro haciendo sanidad y todo, pero no era solamente él. Aquí dice claramente por la mano de los apóstoles, no nombra a ninguno en especial, ¿ya? Entonces todos tenían el poder de Dios para hacer señales y prodigios. De los demás ninguno se atrevía, dice, de la gente a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu, inmundos, y todos eran sanados. Eran sanados los enfermos y también los atormentados de espíritu inmundos. Que no se le escape eso, porque habla de enfermos y atormentados de espíritu. A uno cree que las sanidades son para los enfermos también. Los atormentados de espíritu inmundos también están enfermos y también eran sanados. ¿Y eran sanados cuántos? Todos. Eso es un avivamiento. Eso es lo que el Señor tiene que hacer con su pueblo. Y quiero leerles algo de que Pablo le dice a Timoteo, a su alumno, a su discípulo, que está en 2 Timoteo, capítulo 1, del 3 al 14 voy a leer. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir mayores? Para explicarlo al tiro, de su antepasado, ¿ya? Sirve a Dios desde mis mayores, desde mis antepasados, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, está hablando de Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y aquí me quiero detener yo. Por lo cual dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El avivar el fuego del don de Dios es algo que nosotros debemos hacer como cristianos. Yo sé que muchos de ustedes tienen dones que el Señor le han mostrado y ustedes han usado esos dones una vez, o 2 veces, o 5 veces, pero se han detenido y no siguen usando esos dones porque ustedes no lo avivan. Por eso que le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Aviva el fuego de tu don, practícalo, hazlo, que eso sea algo cotidiano, como respirar, usar tu don, es parte tuya. Por eso la palabra dice que el llamado y el don de Dios es irrevocable. Cuando el Señor te entrega un don, algo que se manifestó en ti, es tuyo. Eso no te lo quita nunca más, a no ser que tú rechaces a Dios y te apartes de Él. Pero mientras tú seas cristiano y estés buscando a Dios y estés camino a la santidad, ese don es tuyo, porque Dios te lo entregó. Pero debes avivarlo, no quedarte como para ti, decir de repente cuando yo necesito, ya le pido al Señor, Señor, tu don para hacer algo. No, es para el cuerpo, para este cuerpo, para nosotros, para trabajar como cuerpo con las personas que tenemos que trabajar, ¿ya?
Entonces le dice que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Muchas veces nosotros no usamos nuestros dones por este espíritu de cobardía, no nos atrevemos, escondemos nuestros dones. Y por eso le dice aquí, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque cuando uno quiere ayudar a alguien es por amor. Y dominio propio es que yo domino mi temor, no lo dejo actuar. ¿Ya? Y pues dice, por tanto, no te avergüences. Otra vez, no te avergüences, no tengas miedo, no seas tímido. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, el poder de Dios se manifiesta, pero también vamos a tener aflicciones a través de ese poder. Dice que Él nos salvó, este poder de Dios nos salvó, dice, en el 9, y llamó con llamamiento santo. No con llamamientos de pecadores, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No porque nosotros estábamos haciendo todo bien, porque somos buenos, nos llamó con un llamamiento santo, no porque nosotros éramos los que debíamos ser elegidos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué dice que fue dada de antes de los tiempos de los siglos? Porque el Señor se entregó desde antes de los tiempos de los siglos y eso ya estaba. ¿Ya? Entonces dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya estaba hecho, pero el Señor decidió que en el año 0 vino el Señor y hizo su sacrificio, ¿no es cierto? El cual, y escuchen esto, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. El Señor sacó la muerte definitivamente. Entonces, ¿a qué le tememos? ¿A qué le tememos? Si ya no vamos a morir, vamos a resucitar, tenemos vida eterna, ¿a qué le tememos? ¿A qué le tememos a las personas para no usar nuestro don, que nos intimidan? Porque nos van a decir que somos locos, que somos rayados, que somos fanáticos, etcétera, etcétera. Porque con eso se defienden. Los que no tienen este poder, los que no tienen el Espíritu Santo, los que no tienen el favor de Dios, la presencia de Dios. Entonces dice, del cual, después dice, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, dice Pablo, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, dice. Pero no me avergüenzo, escuchen esto, jamás se avergüencen de lo que Dios les da, de ser cristiano, de ser de verdad, de hablar las cosas como deben hablarlas. Por eso repite tanto, ¿se han fijado cuántas veces ha dicho que no hay que tener miedo, que no te avergüences, cuántas veces lo ha dicho? ¿Por qué? Porque ese es era para nosotros, ese es el mayor problema que tenemos nosotros. No practicamos nuestro don, nos guardamos el don, y porque nos da miedo. Porque creemos que la gente nos va a decir que somos locos, o que nos estamos mandando las partes, o que estamos haciendo show, pero no es así. Dios te da un don para que lo uses, y no para ti, para que lo usen las otras personas. Es para edificación de su cuerpo. ¿Ya? Y dice, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Yo creo que ahí está el problema. Muchos de nosotros no sabemos con el Dios que nos estamos relacionando. Ese Dios que viene a estar contigo, que te postra cuando viene. Ese Dios es tremendo, es grande, es poderoso, es maravilloso. Si tú lo conoces, jamás te vas a avergonzar. Vas a avergonzarte de tener vergüenza de ese tremendo Dios que maneja todo este mundo. Entonces por eso dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, todo lo que haga yo, el Señor es poderoso para guardarlo para aquel día. ¿Cuál es el día? El día del juicio. Cuando te vas a parar delante de Él. Seas hijo o no seas hijo, vas a tener que estar delante de Él. Y vas a tener que enfrentar al Señor de acuerdo a tus obras. Y por eso que Él dice que estoy seguro que es poderoso para guardar lo que yo estoy haciendo. Mi depósito para aquel día. Y dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
guarda, y escuchen esto lo que le dice a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El buen depósito le está hablando de la palabra, de hacer los milagros, las señales que hacían los que leí al principio, estos hermosos, Señor, estos hermosos apóstoles que representaron a Dios como debía ser, representaron a Cristo como debe ser una iglesia. Y de ahí han habido chispazos en la historia, pero no ha habido de nuevo 12 hombres que hicieron lo que hicieron los apóstoles. Aquí hay más de 12. Podemos hacer más que ellos, porque somos iguales que ellos. No tenemos menos ni más Espíritu Santo, porque cuando el Señor te da el Espíritu Santo, la palabra dice que no te lo da con medida. No le dio más a ellos que lo que nos da a nosotros. El problema está aquí, en nosotros, que nosotros con nuestra fe y con nuestra vergüenza y con nuestra timidez y con nuestros miedos no dejamos que el Espíritu Santo actúe con todo su poder. La medida la ponemos nosotros achicamos a este Señor. Y por eso Pablo dice, yo sé la medida de mi Dios, yo sé lo grande que es, por eso no tengo miedo, no se avergüencen. Quiero leer un pasaje que está en el Evangelio de Juan, que lo hemos leído varias veces, pero lo quiero analizar de nuevo. Porque hay mucha revelación, dice muchas cosas. Si vayan a Juan, capítulo 3, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo. Vamos a leer ese capítulo, ¿ya? Vamos a leer esta conversación y vamos a analizar un poco las cosas que dice Jesucristo desde el punto de vista de la palabra de Dios, ¿cierto? Porque eso es, todo lo que dice Jesucristo es verdad y se cumple. Eso tienen que aprender. Cada vez que Dios habló a través de su Hijo, eso fue cumplido, porque ya estaba. Acuérdense que ese plan estaba desde el principio, ya fue. Y por eso Isaías habla de Jesucristo como que ya había pasado. Si ustedes leen Isaías 53, él habla del pasado y está hablando de Jesucristo que nace 750 años después. Todo lo que dice Jesucristo ya fue, por eso que es la certeza de lo que él habla, ¿ya? Y es muy importante entender eso. Todo lo que dice Jesucristo se cumple, absolutamente, porque ya está hecho. Entonces, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, un hombre importante, un hombre sabio en la palabra. Y le dice, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, hermanos míos, amigos míos, el hacer señales y prodigios, como hacían los apóstoles, significa que Dios está contigo. Eso le dice Nicodemo. Yo sé que Dios está contigo porque nadie hace lo que haces tú. Se lo voy a leer como lo dice él. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces es muy importante, como dije la semana pasada, las señales y prodigios que uno hace. Porque eso demuestra que Dios está contigo. No significa que yo esté listo, porque el don te lo da antes que tú estés santo. Antes que eso. Yo hace 10 años que se está manifestando el Señor conmigo. Pero yo no estaba listo hace 10 años. Ni todavía digo que lo estoy. Pero voy camino, como decía Pablo, a la meta. A lograr la santificación para que se manifieste. Y poder entender quién es Dios y para que Dios se manifieste como se manifestó a través de los apóstoles y Jesucristo. Y no es una presunción, hermanos míos. Es algo que la palabra dice que debemos hacer. Jesucristo dice, cosas mayores harán ustedes. No estoy presumiendo al decir esto. Estoy diciendo la palabra de Dios. Es lo que Dios nos pide como cristianos hacer. Entonces dice acá, le dice después, ya vimos ya que si no está Dios con él, eso lo leímos en Hechos recién, y por la mano los apóstoles hacían muchas señales y prodigios, o sea, Dios estaba con ellos. Y la gente, ¿no es cierto?, aumentaba gran número, tanto de hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque sanaban a todos los enfermos y echaban fuera a todos los que estaban siendo
atormentados de espíritus inmundos. Eso significaba que esos apóstoles estaban con Dios, que Dios estaba con ellos. Eso es lo que dice Jesucristo. Le dicen a Jesucristo a Nicodemo, ¿cierto? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces le dice: mira, yo estoy con Dios y puedo ver el reino de Dios, ¿no es cierto? Y el que no, porque nací de nuevo. El que no nace de nuevo, él nació acá, ¿no es cierto? Como hombre. El que no nace de nuevo, dice, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, nuestro nacimiento no es un nacimiento en lo que nosotros queramos, porque yo hice una oración al Señor y yo creo en Jesucristo y nací de nuevo. Debe haber una clara manifestación del Espíritu Santo en ti y de conocimiento de la palabra, porque eso es agua y espíritu. Si tú no sabes la palabra y no has leído la palabra, estás recién leyendo, te falta mucho para nacer de nuevo. El nacimiento de nuevo es a través del Espíritu Santo y del agua, de la palabra. Y por eso les voy a leer 2 Tesalonicenses 2:13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Ahí está, la salvación es a través de la santificación del Espíritu Santo y la fe en la verdad, en la palabra. Tú tienes que nacer de nuevo y ir camino a la santificación a través de la fe en la verdad, viviendo esa palabra. No conociéndola, viviendo esa palabra. Cada vez que el Señor te revela algo, tú tienes que vivirlo. Tú debes orar cuando estás leyendo la palabra y te revela algo, debes orar para que esa palabra se haga vida en ti. Pedirle al Espíritu Santo: Señor, yo quiero vivir esto que me estás revelando. Esa es la oración que debemos hacer cada vez que estamos leyendo la palabra. No para conocimiento, para vivir, para hacer como fue Jesucristo. El Verbo hecho carne. Él vino a vivir esa palabra. Entonces seguimos. Lo que es nacido, sigue hablando de Jesucristo, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, mayúscula, espíritu es. O sea, si tú no naces del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no entra en ti, empieza a hacer obra en ti, a transformarte, tú eres carne y vas a terminar como carne. Y no vas a conocer el reino de los cielos. Después dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí Jesucristo le dice algo muy al oído enredado, pero es muy cierto. Y creo que es el problema más grande que tienen los cristianos para hacer de verdad. Mira lo que dice aquí: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Este viento tú no sabes para dónde viene, de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido, así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Entonces, está hablando del viento, la palabra viento es espíritu. Entonces está diciendo: el Espíritu sopla de donde quiere, el Espíritu Santo, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Cuando tú naces del Espíritu, ya tu vida, tú perdiste el control de ella. El Espíritu te lleva donde Él quiere y hace lo que Él quiere, porque Él tiene un plan que es mucho más poderoso y mejor que tu plan. Pero tú, para la única manera que puedes cumplir con ese plan es cuando tú te dejas llevar en este río de agua viva que es el Espíritu Santo. Si no, tú no te dejas llevar y te metes hasta los tobillos, nunca vas a llegar al plan que Dios tiene trazado para ti. Y no vas a llegar a la meta que Dios tiene contigo. Ni vas a llegar al reino de los cielos, porque no se trata de vivir con el Espíritu Santo hasta los tobillos. Tenemos que largarnos en este río, porque eso dice: así es el que es nacido del Espíritu, ya no controla su vida, y para eso tenemos que perder. ¿Perder qué?
nuestros planes, nuestros sueños, todo lo que nosotros teníamos planeado antes de encontrarnos con el Señor. Si no soltamos eso, jamás vamos a hacer el plan que tiene Dios, que es mucho mejor, créanme, pero 1000 veces mejor que el plan que tenían ustedes. Porque su plan es terrenal, es hasta aquí nomás. No sirve. El plan de Dios es eterno. No solo es mejor aquí, sino que es para siempre. Miren lo que dice en Isaías. Cuando para explicar esto del viento sopla y no sabe para dónde va, ¿no es cierto? En Isaías 55, del 8 al 11 dice, Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. O sea, cuando tú tienes un camino, no es el de Dios. Ni tus pensamientos que tú tenías para tu futuro, para lo que ibas a hacer, tampoco es el pensamiento de Dios. ¿Qué dice? En el 9, dice, como son más altos los cielos que la tierra, y aquí no está hablando de los cielos que nosotros conocemos, de sky, no, están hablando de heaven, del reino de los cielos está hablando aquí, el Señor. Entonces nosotros nos quedamos con el cielo que está aquí, porque dice, como es más alto los cielos que la tierra, no está hablando del cielo que vemos, el azul, está hablando de el reino de los cielos. Como es más alto mi reino que la tierra, dice, ¿cierto? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces, si ustedes se quieren quedar con vuestros caminos, es problema de ustedes, pero se van a quedar aquí en la tierra, y no van a tener la vida eterna, van a ir a juicio. Entonces, tengan claro eso. El camino de Dios nos conviene, porque es mucho más alto, porque es de acuerdo al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Habían leído eso ustedes? ¿Habían entendido que está hablando del reino de los cielos y no del cielo que nosotros vemos? Yo no lo había entendido hasta hace poco, que el Señor me dijo, léelo en inglés porque ahí está claro. No es sky, es heaven, es el reino de los cielos. Entonces, es diferente, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque son los pensamientos del reino, nosotros debemos vivir en esos pensamientos y hacer esos pensamientos. Traer el reino de los cielos a esta tierra. Por eso que el Señor nos pasa su Espíritu Santo para que nosotros podamos pescar ese reino y traerlo aquí a la tierra y vivir de acuerdo a ese reino. Y esos son los pensamientos de Dios que tiene para nosotros. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, no vuelve a subir, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. El Señor le da semilla al que siembra. Si tú no usas tus dones y no haces la obra del Señor y no estás viviendo en este reino de los cielos, ¿para qué te va a dar semilla? ¿Para qué te va a dar más dones? ¿Para qué te va a estar dando pan? Si le da pan al que come, el que está en hambre de la palabra de Dios, a ese le da pan. Es que me cuesta leer la palabra, es que no tienes hambre, no estás viviendo en el reino de Dios, por eso te cuesta leer la palabra. Te cuesta pasar tiempo con Dios, es que tú no quieres vivir en el reino de los cielos. ¿O crees tú que le vas a hacer entender a Dios, cuando llegues arriba al juicio, le vas a hacer entender que tú no querías estar aquí con Él y allá sí quieres estar eternamente? ¿Tú crees que Dios te va a creer eso? Dios, que conoce tu corazón, no nos vas a poder engañar. El Señor no se puede engañar, Él sabe todo, créanme eso. Y dice, así será mi palabra, después que dice, da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que lo hará, que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto es la palabra de Dios. Yo no puedo utilizar la palabra para mis fines, para lo que yo quiero, porque Él dice claramente, cada palabra que sale de mi boca, y lo habla a través de nosotros, ¿no es cierto?, de los que tenemos el Espíritu Santo, dice, cada palabra no volverá a mí vacía, va a dar fruto, sino que hará lo que yo quiero, dice. Él manda la palabra para que ustedes hagan lo que Él quiere, y para que sean prosperadas esta palabra, para la cual Él la envía. Si no está pasando eso, quiere decir que estamos haciendo cualquier cosa, estamos en nuestros intereses, estamos puestos los ojos en nuestros planes de la tierra, ¿no es cierto? Y no estamos poniendo los ojos en los planes de Dios.
dice, que, cuando estoy leyendo acá, porque desciende los cielos la lluvia, no dice, como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Vuelvo a insistir, está hablando de los lugares celestiales, del reino de los cielos. Y en Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Escuchen esto. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso dice, mis caminos son más altos. Si ustedes no siguen mi Espíritu Santo, van a seguir aquí abajo. Y van a tener un techo. Con Dios no tenemos techo, porque Él es el Dios de lo imposible. Cuando nosotros vivimos en las leyes del reino, vivimos en los lugares celestiales, como dice acá, no hay techo, no hay imposible para nosotros. De eso se trata ser cristiano. Si nosotros no estamos haciendo eso, no estamos viviendo en el Espíritu. No estamos viviendo en el Espíritu, por lo tanto no vamos a llegar. Tenemos que ir hacia allá, tener claro eso. Miren lo que dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, de nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Desde ahí nosotros a los potestades y principados le decimos, esta es la verdad y tú no tienes más poder acá, fuera de esta nación. Y tomamos la nación. Para eso nos hizo sentar en los lugares celestiales, no para que dijéramos, no, nosotros somos santos y tenemos poder de Dios. Es para decirle a las potestades, se les acabó el recreo, se les acabó, se terminó esto. Es para eso. Aquí dice claramente, dice, está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de nosotros. ¿A quiénes? A los principados y potestades, a esos que le tienen tanto miedo, que hay principados, en esta ciudad hay potestades. Se acabó. Si estamos en los lugares celestiales y somos espirituales de verdad, se les terminó su poder. Porque desde ahí nosotros, desde ahí, al lado de Jesucristo y con el Padre, le decimos a las potestades, se les terminó. Desde ese momento, dice, desde ese lugar, dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué se le va a dar a conocer? La multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de lo alto, la sabiduría del reino de Dios, que dice acá. ¿Me entienden o no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque sus pensamientos son más altos. Nosotros vivimos ahí. Tenemos esos pensamientos, tenemos esa sabiduría, pero tenemos que poner los ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque si no seguimos nuestros planes mezquinos, egoístas, que no sirven para nada. No sirven para nada. Porque te vas a ir al infierno. Y aunque juntes plata y te llenes de vehículos y de casa y seas millonario acá, no sirve para nada porque no te vas a llevar ni uno y te vas a ir igual al infierno. ¿Entienden o no? Entonces debemos sacar los ojos de la tierra y empezar a vivir para el futuro, para la verdadera vida que es con Cristo Jesús en el cielo, con Él, eternamente. Esa es la palabra, eternamente con Él. Entonces dejemos nuestros mezquinos deseos, nuestros pequeños pensamientos, porque aquí lo dice, son así al lado de los pensamientos de Dios. Yo quiero que leamos, para terminar, 1 Corintios 12, porque el Señor nos da dones espirituales y Él dice que el Espíritu Santo nos reparte a todos, a cada uno, para formar este cuerpo, esta iglesia. Cada uno de ustedes tiene que tener un don. Y algunos mucho más que un don. 12. 1 Corintios 12. Dones espirituales, dice. Quiero que lo leamos. Rapidito no vamos a analizar porque no hay mucho que analizar. Pero esto es lo que deben cada uno tener. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No ignoren los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ustedes creían en imágenes, un montón de cosas antes de creer en Jesucristo. Esos son los ídolos mudos, ¿no es cierto? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ¿no es cierto?, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor
sino por el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, puedes llamar al Señor Señor, pero en el Señor no te toma, no te cree, y sabe que tú no lo puedes llamar Señor. El único que puede llamar Señor al Señor es el que tiene el Espíritu Santo, dice aquí. Los que no lo tienen, todavía no lo pueden llamar. Aunque le digan Señor, el Señor no es su Señor. Él tiene claro de quién es Señor y de quién no es Señor. Entonces es muy importante tener el Espíritu Santo. Es muy importante. Y si no lo tienen, pídanselo con desesperación, porque es fundamental. Y el Señor se lo da a todos sus hijos. Él no le niega a nadie, y sin medida. Que les quede claro, sin medida. Si ustedes no se le está manifestando el Espíritu, es porque ustedes le están poniendo medida. Ustedes están estorbando la acción del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el que da los dones es un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. O sea, el Espíritu Santo es uno, Dios, el Señor Jesucristo es uno, y Dios, Padre, es uno solo. ¿Ya? Eso es lo que dice en estas tres cosas. En el 4 y el 6. Del 4 al 6, 4, 5 y 6. Pero, en el 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y aquí empiezan los dones. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro por profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Para todas estas cosas las hace uno y el mismo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Amén? Ya. Después vamos a leer, me voy a saltar al 27. Vosotros pues, el mismo 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Entonces, está diciendo, no todos tienen todos los, pero podemos tener 1, 2 o 3 dones. O sea, dice, procuren, escuchen, los dones mejores. No uno solo, pueden tener 2 o 3. Depende del trabajo que ustedes hagan, el Señor les va a dar los dones. Procúrenlo. Pero no para mostrar que son maravillosos, sino para el cuerpo. No es para ustedes, es para la gente, es para bendecir a los demás. Y dice, ahí el Señor a través de Pablo, porque esto fue inspirado por Dios, porque ni un hombre puede escribir esta palabra, ni un hombre, cuando le digan los hombres, nadie puede escribir todos estos tesoros. Ningún hombre puede tener una mente para escribir todo lo que está escondido aquí, porque está toda la sabiduría de Dios en una pora, en estas hojas. Toda la sabiduría de Dios está escondida aquí. Eso no lo puede hacer un hombre. Entonces, esto lo escribieron hombres, pero absolutamente inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice aquí, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es el camino excelente? El amor. El amor de Dios. Nada de lo que ustedes hagan, si es sin amor, no sirve. Todo lo que ustedes hagan, si dejan afuera el amor, aunque hagan los milagros más grandes que se haya hecho en la historia del mundo, no sirven si en ti no está el amor de Dios. Y para que esté el amor de Dios, hermanos míos, la única manera que ese amor esté es que tú recibas ese amor de Dios y tú tengas una relación íntima con Dios. Íntima. No una relación más o menos que sí, es que me aburro un poco, que es que no sirve. Es una relación íntima de amor,
de amor que tú lloras de amor por Él. Es un enamoramiento perfecto, porque el amor de Dios es el vínculo perfecto, ese vínculo no se corta nunca más, porque es eterno. Ese es el amor que Dios nos da. Cuando tú tienes ese amor, todo lo demás es añadidura. Incluso los dones parecen nada al lado del amor de Dios. Aunque tú tengas esos dones, nada, son nada. Yo prefiero que no tenga ni un don más, pero que jamás deje de tener su presencia y sentir su amor. Yo cambio cualquier cosa por su amor. Nada es más importante para mí que mi relación íntima con Dios y el amor que Él ha puesto en mi corazón por Él y el amor que yo siento de Él hacia mí. Ese anhelo que dice la palabra, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Cuando yo todavía no llego al lugar de secreto donde yo estoy con Él, todavía no llego y Él ya está en mí. Ya está mostrándome su presencia. Ese es su anhelo. Eso es lo que tiene por cada uno de ustedes, hermano. Y por eso vamos a orar hoy día. Vamos a orar para que esos dones que ustedes tienen, si todavía no se los ha mostrado, se manifiesten, se empiecen a manifestar. Y a ustedes que les ha mostrado que tienen dones, dejen de tener temor de practicar esos dones. Porque la única manera, escúchenme esto porque es importante, la única manera que esos dones crezcan y de verdad sirvan al cuerpo es que ustedes practiquen esos dones, donde puedan los practiquen, que ustedes estén constantemente haciendo que Dios se manifieste a través de ustedes con estos dones. Una de las gracias, ¿no es cierto?, que yo tengo de poder atender en mi casa, es que yo estoy practicando todos los días los dones que Dios me dio. Los dones de sacar demonios, de sanar enfermos, de percibir, ¿no es cierto?, discernir espíritu. Todo eso lo estoy practicando constantemente y por eso han crecido, pero mucho a través del tiempo. ¿Pero por qué? Porque yo he estado constantemente, diariamente, avivando el fuego del don que Dios me dio. Y por eso lo estoy instando a ustedes eso, aviven el fuego del don que Dios les dio. Y si todavía no les ha dado, bueno, pídanle al Señor cuál es el don y empiecen a practicarlo y a avivar ese fuego. No lo dejen que se apague ese don. No permitan que ese don se apague. Amén. Vamos a orar entonces por esos dones y para avivar a los que tienen el don apagado, lo puedan avivar. ¿Ya? Señor, yo te pido que tú vengas a estar con nosotros. Ven a mostrar los dones, Señor, los que no tienen, y a avivar los dones a los que sí tienen. En el nombre de Jesucristo yo pido tu presencia ahora, toda tu unción, toda la unción de los dones que tú quieres entregar a este cuerpo, que es tu cuerpo, Señor. Tú eres nuestra cabeza, nosotros somos tu cuerpo. Señor, entrega dones, muéstrale a tus hijos cuáles son los dones y ven con todo tu poder, con todo tu Espíritu Santo a bendecir este lugar, a hablarles claramente, Señor. Pero principalmente, además de los dones, tú le muestres, Señor, lo importante que es tu amor, el enamorarnos de ti y ponerte en primer lugar, y que nuestro corazón tenga claro siempre el primer mandamiento, que es amarte a ti sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Señor, tú eres lo más importante, pero también para poder servirte y hacer señales y prodigios para que la gente sepa que Dios está con nosotros, yo te pido que tú te manifiestes a través de este cuerpo y que le des a todos los que están aquí lo que ellos necesitan para manifestar, para hacer como hacían los apóstoles en Hechos, Señor, señales y prodigios. Señales y prodigios, porque, como dice Nicodemo a Jesucristo, ahí verá la gente que Dios está con nosotros. Señor, yo te doy gracias por eso. No estamos buscando solamente tus dones, Señor. Es para servirte porque te amamos a ti y te hemos puesto en primer lugar, Señor. Así que ven a estar con nosotros. Ven, Señor. Ven y bendice este momento. En el nombre de Jesucristo.